características. Cuando los que somos de clase media o hemos sido de clase media, a mí me ha pasado con mi propia madre de enfrentar un cuadro psiquiátrico y encontrarme con ni siquiera una obra social, una prepaga de las buenas, de las caras, que se niegan a darle tratamiento psiquiátrico permanente. Hay que presentar un recurso de amparo ante la justicia para que las prepagas te acepten a un paciente con una patología mental irreversible, como fue mi caso, que tuve que tuve que judicializarlo para que la prepaga me lo aceptara. Si no, eran 30 días de internación y a la Montes de Oca. Eso es, después de haber aportado 30 años a una prepaga carísima. Bueno, no podemos entender cómo en este momento en el que el país y el mundo atraviesan una crisis, entre otras cosas, de salud mental, el primer hospital que se les ocurre, bueno, sí, lo entendemos, ¿no? Están de la gorra y, por supuesto, lo primero que se les ocurre es cerrar el hospital al que tendrían que ir todos ellos. Estamos en diálogo con Edith Benedetti, que es psicóloga, es especialista en psicoanálisis vincular y diversidad sociocultural, y que ha sido directora del Hospital Laura Bonaparte. Hola, Edith, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Un gusto hablar contigo. Para mí también es un gusto hablar con vos, Edith. Bueno, comentame, no sé por dónde querés empezar, porque me imagino que debes estar, como todos nosotros, con algo escandalizado adentro, ¿no? Por la bestialidad que significa este cierre. Sí, fundamentalmente es muy doloroso porque se trabajó mucho toda la transformación del ex Senareso, era cambiar la idea de la reeducación social por la implementación de la ley, armar un hospital nacional en red, armar red comunitaria, red asistencial, tomar una práctica interdisciplinaria, una línea de cuidado. Se trabajó mucho, se armaron dispositivos que garantizaran que todo el que nos necesitaba pudiera acceder al tratamiento que requería. Y la verdad es que escuchar, por un lado, la amenaza de cierre y por otro lado plantear que hay que refuncionalizarlo, cuando realmente hay equipos, yo no estoy más en el hospital, pero hay colegas de jerarquía. El hospital se ha convertido en referencia nacional en relación a las buenas prácticas, al cuidado. Se ha trabajado desde Telesalud con equipos, o sea, se ha puesto a disposición a equipos que están en distintos lugares del país para el asesoramiento, para la supervisión, para la formación. Así que es muy doloroso escuchar que el hospital subtrabajaba, que gastaba mucha plata, cosas que están diciendo en otros medios hoy. Sí, o que tenía pocas camas de internación cuando precisamente eso era un logro, ese era uno de los objetivos del hospital. Es uno de los objetivos del hospital, pero además dijeron muchas menos camas de las que estaban ocupadas, y lo cierto es que es una contradicción en sí misma cerrar la guardia y la internación, porque justamente la manera de intervenir desde la guardia interdisciplinaria es poner un dispositivo que posibilite, cuando haya una situación de urgencia subjetiva, atenderla, y tener un dispositivo de cuidado de esa urgencia con una terapéutica de 24 horas. Esto sí es novedoso, esto que se ha trabajado desde la yo estuve en 2 gestiones en el hospital, empezamos toda esta transformación a fin del 2012, se armó un plan estratégico institucional participativo con los trabajadores del hospital. Esta transformación que se fue realizando en cuanto al modelo de gestión y el modelo de intervención clínica se ha hecho de forma colectiva. Entonces yo creo que hay algunos aspectos de lo colectivo, de entender la práctica desde lo político epistémico, desde el cambio de nombre, porque también el ponerle el nombre de Laura Bonaparte, un nombre muy fuerte, claro. Laura falleció en el 2013. Laura fue psicóloga que trabajó en línea lo que plantea la Ley de Salud Mental, trabajó en el equipo del doctor Goldenberg, trabajó con Florial Ferrara,
trabajó en esta misma línea, fue una feminista, una luchadora. La gloriosa época del Hospital de Lanús, ¿no? Tal cual, sí, claro, la década del 60, muchas veces hablan de otras experiencias, de otros, yo qué sé, hasta la de Trieste, que por supuesto hay que aprenderla, hay que conocerla, pero 10 años antes estaba trabajando este equipo maravilloso con la cabeza del doctor Goldenberg en Lanús, en el Hospital Evita de Lanús. Entonces Laura ha trabajado en esa línea de la concepción social de la salud, desde la salud mental comunitaria, y ha hecho escuela también. Después, bueno, lamentablemente tuvo que ser madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque fue una de las familias más diezmadas por la dictadura cívico-militar, pero digo, en eso se convirtió en bandera desde las buenas prácticas en salud mental y la defensa de los derechos humanos. Todo esto es muy fuerte, obviamente, y lo que se ha logrado, y esto se vio en el fin de semana, es un colectivo de trabajadores comprometidos con el otro. En este contexto donde se quiere marcar si vos que me el otro permitís, no existe. Edith, Sí, claro. yo quería traducir un poco los lineamientos que vos estás contando, que le fueron dando al Bonaparte, desde el punto de vista de el tipo de pacientes que reciben, porque escuché muchos testimonios que decían precisamente lo que vos acabás de explicar un poco académicamente, pero cómo se les traduce a ellos en la vida cotidiana, que es muy sencillo, y te dicen, aunque sea a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a cualquier hora que pase, y vos tenés un problema, tenés un pibe brotado, tenés un pibe que abusó de drogas, tenés un problema que no podés resolver solo, te ibas ahí y siempre había alguien para escucharte y para darte una salida. Eso es invalorable. Esto comenzó en la gestión de gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, como parte de una política pública integral, ¿sí? Donde en realidad la patria es el otro y la intervención clínica es cuidar a ese otro. Entonces, en realidad se puso en acción eso, y cuidar al otro implicaba poner una guardia interdisciplinaria a las 24 horas, los 365 días al año. Por eso cualquiera podía llegar cualquier día y encontrarse profesionales de no solamente médicos, psiquiatras, sino psicólogos, trabajadores sociales, médicos generalistas o médicos clínicos, porque a veces no hay tantos generalistas que hagan guardia, que podían dar una respuesta a eso. Pero también había un 0800, un teléfono que lo convertimos en la segunda gestión en red nacional, donde hay psicólogos que están con guardias, o sea, las 24 horas, los 365 días del año. Hay un 0800 que hace entrevista telefónica, no solamente para quien lo necesite porque está pasando por una emergencia, por una situación de mucho padecimiento, sino también para familiares que necesitan orientación, para docentes que necesitan orientación, para otros profesionales que ante presentaciones tan complejas como las que trabajamos en el hospital, requieren, las que no solamente nosotros, en cualquier lugar aparecen estas presentaciones que nos hacen necesitar de pensar con otros, cómo dar una respuesta que alivie ese padecimiento. Entonces, Edith, buenas noches, te saluda Jorge del Banco Costal, discúlpame que te interrumpa, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo estás? Encantada. Bien, igualmente. Te quiero hacer una consulta respecto a eso último que estabas comentando. Justo hoy estábamos hablando con Sandra al principio del programa, alguna relación que hay entre la salud pública y cierto emergente de violencia que se instituye desde el Estado, en este caso desde el propio presidente hacia el resto de la sociedad. ¿Consideras que hay una relación entre este clima de época y los efectos que pueda tener sobre la subjetividad y la salud mental en la sociedad? Sin lugar a dudas. Pensemos que hay cuestiones que se están, digamos, el Estado, si no es garante de derechos y es quien lo quita, es una manera de producir efectos muy dolorosos, de desafiliación
Nosotros estamos atravesando un momento de salud mental donde los padecimientos aparecen como si se tratara de la incapacidad de cada uno y no de políticas que están planteadas en función de quitarnos los derechos que tenemos. Y entonces en realidad, sí, no te quiero interrumpir. ¿Querías decir algo? No, pero ahí se produce, por ejemplo, que tampoco tenemos que olvidarnos que estamos hablando de este tema en el medio de una crisis que hace que mucha gente, abonada por mensajes que también se reproducen mediáticamente de una manera concentrada, le repiten todo el día a la gente que, bueno, cada uno es responsable de la vida que le toca y algo habrás hecho mal, que no te salieron las cosas bien. Y cuando vemos que no le puede vivir a nadie en este país. No, pensemos que más de la mitad del país es pobre. Entonces, cuando tenemos un 60 y pico % de niñeces que no tienen para comer en su casa, se tienen que ir a dormir sin comer. Entonces, en realidad, pensar tiene un nivel de crueldad, porque entre las políticas de crueldad, en realidad, el padecimiento subjetivo que se genera y también el trabajo del hospital ha sido constantemente construir un otro. O sea, en esto que dicen, bueno, no hay otro, soy yo solo y es un problema tuyo, nosotros hemos trabajado siempre y me incluyo en lo que siguen trabajando mis compañeros del hospital, en que hay un otro y el hospital es un lugar que te aloja, que recibe, que te da una respuesta y que acompaña y que cuida ese padecimiento que el otro necesita. Entonces, de hecho, en la primera gestión, cuando hicimos la gran transformación del hospital, desde enero del 2013, hemos sacado equipos a trabajar a los territorios, a los pasillos de la villa, donde sabíamos que había pibes y pibas que estaban en situación de pasillo y situación de consumo y que no se iban a acercar al hospital y que requerían ahí ir a trabajar, a hacer lazo social, porque realmente muchas oportunidades estaban absolutamente arrasados con policonsumo, en situaciones de desamparo social absoluto. Entonces nosotros hemos ido a buscarlos, hemos ido a trabajar, logramos tener una casa que nos dio el juez Torres en Zabaleta. Ahí ustedes recordarán cuando hubo un enfrentamiento de bandas de narcomenudeo y mataron a Kevin, al segundo Kevin. Sí, claro, al sobrino de Nacho Levi. Bueno, nos dieron la casa que era búnker de armas y de droga, el juez Torres, y se la pedimos. Y de ahí armamos en el medio de la Villa Zabaleta un dispositivo de salud dependiendo del hospital, trabajando con pibes de las ranchadas, trabajando con la comunidad, y en el tiempo que estuvimos ahí trabajando, no hubo más enfrentamientos en esa zona de bandas de narcomenudeo, porque pusimos un efector del Estado, porque pusimos un efector de salud, porque pusimos un lugar de cuidado y de contención de determinadas situaciones, porque lo cierto es que se nos llenaba de pibes el lugar, venían los pibes de las ranchadas. Digo, ha sido un trabajo muy inmenso el que se ha realizado. De hecho, de eso, de hacer operativos en los pasillos de la villa, de detección de sífilis, detección de tuberculosis, detección de VIH, hacer vacunaciones, por ejemplo. Compramos consultorios móviles para llevar el hospital hasta ahí, para poder hacer prácticas de medicina general. En otro consultorio móvil había un consultorio de odontología, digo, poner ahí hay un concepto en salud pública que es el de disponibilidad, llevar el hospital ahí donde hacía falta. Hace muy poco, nosotros en esto de la red comunitaria, no sé si me estoy alargando, córtenme. No, te vamos a cortar después de pero vos terminás de hablar tranquila. No, lo que iba a decir, que hicimos una red comunitaria desde el 2013, que llamamos la Red Comunitaria del Sur, donde estaban distintas organizaciones sociales, desde una asociación civil, el comedor, la referente de la villa, los curas villeros, la pastora, digo, y desde ahí armamos distintos operativos de salud, pensamos juntos qué era lo que hacía falta para el barrio, y nos dieron en comodato una casa en Isla Maciel, porque había una intervención ahí para hacer. Nosotros pusimos equipo ahí, y ahora lo cerraron ese dispositivo.
Lo cerraron. Un día el equipo fue a trabajar y se enteró que estaban sacando todas las cosas que había puesto el hospital y que lo cerraban. Y la verdad, qué locura, ¿no? Qué locura. La verdad que, bueno, ahora está judicializado el tema, tienen que explicar por el órgano de revisión, claro. Claro, hay pacientes medicados, los tratamientos psiquiátricos no se pueden cortar de un día para el otro, no se puede decir, no, está cerrado, vos tomabas antipsicóticos, antidepresivos, qué sé yo, no pasa nada, suspéndelos. Entonces hay una responsabilidad médica también de los funcionarios que ordenaron la supresión de la guardia. Bueno, vamos a seguir con el tema porque no queremos que este caso del Bonaparte pase inadvertido. Porque el país está yendo hacia un rumbo donde hay cada vez más malestar psíquico, más suicidios, más depresión, la crisis, hasta que no se revierta esta crisis que no da señales de revertirse, de la salud mental también nos vamos a tener que ocupar nosotros, ¿no? De levantarla, y el Bonaparte es el mejor ejemplo que tenemos para defender el derecho a la salud mental. Edith, gracias por este rato. Una sola cosa, a pesar de la disposición del viernes, mis compañeros del hospital siguieron atendiendo, cada uno que llegaba y necesitaba de la guardia, siguieron atendiendo a los pacientes que estaban internados, siguieron atendiendo a quienes ante la noticia se angustiaron y llegaron y necesitaban de su equipo, porque el cuidado del otro es algo que se tiene como bandera en el hospital. Entonces, quería decir esto, porque no es que están en vigilia, están movilizados, hay abrazo al hospital y se sigue cuidando. Atendiendo. Es un ejemplo el Bonaparte, vamos a defender ese ejemplo. Gracias, Edith Benedetto. No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, gracias. Un poco de música para distender. Porque eres todo un carajo.